hace poco empezamos una empresa, pero eso yo siento que no le pertenece nada a él. Si ella quiere divorciarse de mí, yo quiero lo que me pertenece de $100,000. A ti no te pertenece nada. Todo el dinero ahorrado, cantidad de $1 millón, ha de ser entregado a Gigi Menéndez, pero solamente en el evento que ella esté legalmente casada antes de la edad de 30 ¿Ves? creer que te ¿Ves? metes Di la exactamente, verdad, di la eso verdad, tiene ¿por qué que te ver. quieres divorciar de mí? Dile la ¿Algo verdad. más o ya hago la Eso decisión? no es todo, eso no es todo. Esa evidencia habla por sí mismo para que tú veas qué tipo de muchacha es ella. Me hice cargo de ella, la traté de encaminar. Tuvieron que, fue presa en Juvenile, fue para boot camp. Ahora este hombre tengo un presentimiento que no me gusta para nada. Está haciendo cosas incorrectas, indebida con una niña chiquitica de 5 meses. El hombre. El hombre. Está practicando su trabajo de stripper frente a la niña de 5 meses. Tú eres un perverso y un pornográfico. Tú eres loca, tú Déjate eres loca, de descaro. Oye, Déjate de descaro. Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. Hay un proverbio escocés que dice, nunca te cases por dinero, a préstamo lo consigues más barato. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, estoy harta de esto. Lo que no sirve, se bota. Las cosas nunca son lo que parecen. Buenas tardes y bienvenidos. Gigi, explícame tu demanda en contra de Diego y lo que pides para resolver el caso. Bueno, yo estoy aquí porque pido el divorcio de mi esposo. Ya no quiero continuar con él. La situación es la siguiente. Yo nací en México y soy hija única con mi papá y mi mamá. Perdí a mi mamá cuando tenía 1 año. La situación era muy difícil, pues yo apenas había nacido y todo. Y pues perdí a mi mamá. Mi papá sintió que teníamos que empezar una nueva vida, algo ¿Pero diferente. se murió tu mamá? Sí, cuando yo tenía 1 año. Ella muere. Ella murió. Ok. Mi papá pues tenía muchos negocios, muchas empresas allá, pero él sintió que yo necesitaba una nueva vida, algo diferente. Eso nos venimos para acá a Los Ángeles. Okay. Empezó acá él sus trabajos, sus negocios y todo. Y pues mi papá me lo dio todo. Él fue mi madre y mi padre y me adoró. Se me dio lo mejor, no nomás el dinero, sí, viví en riquezas y todo eso, sí, pero él siempre me dio atención, me dio el cariño y fue muy afortunada de que me ofreció una nana que me crió como si fuera mi madre. Y aparte de eso, ella tiene una hija que se llama Cecilia y crecimos como hermanas. Okay. So, gracias a Dios tuve ese Una apoyo. familia. Una familia, Okay. por decir. Mi papá pues no se quiso casar ni nada, pues lo respeto, sus decisiones, lo que quiso, pero yo tuve eso con él. No fue después de que mi papá, él siempre me quiso ver un futuro con alguien, siempre me estaba presionando a que yo saliera con hombres, con muchachos, que tuviera una relación, que me casara, pero para mí lo importante, así como mi papá me cuidó a mí y me lo dio todo, yo sentí que era mi deber como hija única de educarme, de continuar los pasos de mi papá, porque si un día pues me faltara, yo quería Las estar seguro empresas. que no Doctora, nunca le ha perdiéramos faltado todo nada a esa y muchacha. que ¿Perdón? fuera Sí, la un día presidente le va de a todo. faltar. Por favor, déjame terminar, ¿ok? Por Todo favor. el dinero que tu padre Por te ha dado a favor, ti. cállate. Pues entonces la situación fue de que a mi papá hace como 2 años y medio se le dijo que tenía un cáncer terminal. Y pues, haz de cuenta que pues mi mamá se me fue y ahora ya a un punto que mi papá ya menos se me iba. Estuve con él en el hospital siempre y lo más importante para él
Él quería asegurarse de que yo no terminara sola. Él quería verme y tratar de tener un futuro con alguien. Él sabía que yo siempre he sido muy fuerte, yo siempre he ido muy decidida. Pero y que quería yo- verte en pareja, te quería pareja. verte con alguien. Exactamente. Entiendo. So, me dio, me acuerdo en el hospital como si fuera ayer, me tomó de la mano y él me dijo, mija, por favor, no me dejes ir sin verte casada, sin verte con un futuro, con algo, con alguien. Yo sentí como hija, él me lo dio todo, lo tuve que hacer. Lo tengo En que ese- complacer. Lo tuve que complacer, yo sabía que lo tenía que dejar ir con esa tranquilidad. En ese tiempo yo ya estaba hablando con Diego, ya estábamos saliendo, y haz de cuenta que se me sintió como algo perfecto. Like, si el Diosito me lo está poniendo en camino, mi papá ya menos se me va y me lo está dando. ¿Tu papá lo conocía? ¿Lo conoció? Sí, él trabajaba para mi Claro que papá. sí. Ah, ok. Trabajaba Y le por caía y le gustaba. Sí, mi papá siempre lo quiso y todo. Pues mi papá trató con muchos muchachos tratar de juntarme porque él quería ver algo. Sí, yo estaba saliendo con él, pero yo no sabía, pero haz de cuenta de que todo estaba pasando muy rápido. Yo sentí que tenía que hacerlo y se sintió bien, que tal vez le podía dar la oportunidad, pues tal vez podíamos tener una familia. ¿Y me te casé casaste con con él. Diego? Me casé con él antes de que mi papá muriera. ¿Te casaste? Me casé. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Pues mi papá se murió y todo estaba bien, la situación estaba bien, pero no fue unos meses después de que una chica, no sé cómo, me agarró mi teléfono, me empezó a marcar. Yo pensé que era broma, no estaba poniendo atención, pero me estaba hablando con una consistencia, una ridiculez, que yo sabía que algo tenía que haber estado pasando. Y como le digo, todo pasó tan rápido, no tuve de verdad el tiempo de conocerlo, de tratarlo bien. So dije, algo está pasando. Hablé con ella claramente y me salió de que tiene un hijo con él, algo que nunca me dijo, nunca en la relación me dijo desde el principio, nunca me dijo que tenía un hijo con esta muchacha. Como si le importaba tanto, ¿no? Nunca me preguntó, nunca se hizo. O sea, que Esas resultó cosas que el no hombre se tenía un preguntan. hijo. Esas y- cosas no se preguntan. No se Era para preguntan, que esas él me son hubiera cosas que dicho. se dicen sin preguntar. Doctora, no le dije porque Espérate, tenía que yo miedo de perderla. Espérate, que todavía no entiendo. Déjame deja que ella termine la demanda. Ok. Bueno, pues. Entonces, te enteraste que tiene un hijo. Me enteré, ok. Haz de cuenta que yo de verdad tal vez no me casé por amor, pero pensé que tal vez sí podría amarlo un día, tener una familia, tener hijos. Continuamos la relación y todo, y luego me sale otra muchacha en el Facebook mandándome un mensaje que también tiene hijos de él. Al principio yo pensé que era la misma Pero si lo muchacha que tiene nos es quería un quebrar. rosario de hijos el hombre afuera. No te dijo nada tampoco. Al principio yo pensé que era la misma muchacha, pero no, era otra completamente diferente y no nomás tenía un hijo, tenía 2 hijos, tuvo gemelos con este. O sea, que tiene 3 hijos. 3 hijos, y si fuera poco, que ya es el colmo, y es por eso que quiero mi divorcio, me dice que se hizo una vasectomía después de, para Ay, ya por no favor. tener hijos. O sea, que ahora no, Reversible, tú no puedes reversible. tener Aparte familia. de eso, Ya se no puede puedo adoptar tener, si y quieres, esa si fue te mi importa única tanto. esperanza, de tal vez una vez formar una familia con él, una vez tener unos hijos y complacer a mi padre y todo y enamorarme de verdad. Pero eso ya es un Ok. ridículo. Doctora. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Como 2 años. 2 años de años. matrimonio. Y te quieres divorciar porque tú piensas que el claro. matrimonio está irremediablemente Es roto por cero, todas las decía mentiras que nada. te dijo. No te dijo que tenía 3 hijos. 3 hijos. ¿Esa es la razón? ¿Hay algo más? Ya no, pues, ¿qué más quiero? No, 3 te pregunto hijos. que si hay algo más que me quieres decir de la No, demanda. Pues, es todo. Eso es todo. Ok. El divorcio. Perfecto. ¿Hay algo que se tienen que dividir? ¿Hay alguna propiedad? Pues hace poco empezamos una empresa, pero eso yo siento que no le pertenece nada a él. No me Eso ¿Por fue qué? de mi dinero, eso fue de mi herencia y pues No, pero espérate. Tú tomaste dinero de tu herencia. Ah, tu papá me imagino que te heredó, ¿no? Mucho. Te heredó mucho dinero. sí, Ok. Y tú tomaste dinero de esa herencia y abrieron una empresa. sí. Ok. Diego, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, primeramente, yo no me quisiera divorciar de ella. Pero si ella quiere divorciarse de mí, yo quiero lo que me pertenece de $100,000. A ti no te pertenece nada. A mí- Todo ese dinero por favor, fue ya mío. hablaste, déjame hablar. ¿Ok? Es que eres un ridículo. Nosotros nos casamos, estamos casados por 2 años. Con la herencia pusimos $100,000 en la empresa
Y en 2 años soy yo que he estado trabajando como un caballo para levantar esa empresa. Y Esa ahora después de todo el empresa trabajo, es por lo favor, que es por favor. por mi educación Tu y por lo que educación. yo he Ella no ha hecho. hecho nada, ella es Tú no malcriada. tienes la verdad Ella nada que manipula ver. a la gente. Ella trata a la gente como si fueran esclavos. Y ahora después que yo he hecho Porque estás todo ese echando tantas esfuerzo, mentiras. me quiere echar para un lado como si fuera Ok, un perro. dime esto. Y yo no soy un Ustedes imbécil abrieron ni la nada de empresa. eso. A mí, vaya. La empresa, abrieron la empresa y la han trabajado por 2 años. Sí, de real correcto. Y la empresa vale lo suficiente como para que si se divide a ti te toca Si se $100,000 divide, dólares. me Pero ¿por qué pertenece se a mí debe 100,000 dividir dólares. y 100,000 a Y ella. aparte, eso es siendo buena gente porque la verdad que yo soy el que estoy trabajando. Me Ok, despierto no, a las 6 de la mañana. escúchame. Se abrió la empresa durante el matrimonio. Sí. Correcto. Correcto. Y si se vende la empresa, a ti te tocaría 100,000 y a ella 100,000. Esa es la mitad del valor, Correcto. lo que tú estás pidiendo. Correcto. Perfecto. ¿Por qué no le dijiste que tenías hijos? Por lo que ves, es una muchacha que nunca le ha faltado nada, que malcriada completamente. Y aparte de todo eso, Tú eres yo he poco hombre, crecido, ¿cómo negaste yo he 3 crecido a hijos y no quererla me aparte pudiste de decir? todo su 2 malcrianza. años de relación no me pudiste decir nada. No le he dicho de los hijos porque ¿cómo vas a decirle a una persona cuándo es el momento perfecto para hablar algo Antes de de eso? casarse. I mean, eso es, tenía miedo para decirte. para Bueno, no decirte la entiendo verdad. por qué. Tenía miedo. Y peor, ¿por qué no le dijiste Perderla. que te habías hecho una vasectomía? Bueno, pero si la vasectomía no tiene nada que ver con nada, eso es irreversible. Pero ¿cómo no va a tener No es nada que ver con cierto. nada? Tú Una sabes mujer que joven quiere comprobamos tener que hijos. eso ya no se ¿Cómo puede no va a Se puede adoptar hijos, hay bastantes hijos allá. si ¿Quién quieres. trajo testigos, Pero mira, testigos en el caso? Doctora, ahora Ok. que estamos hablando de secreto No, y todo un momento, eso. si nadie está yo hablando de tengo un secreto. documento. Ahora estoy hablando de quién trae de testigo para hacer yo un receso y a la vuelta. Doctora, tengo a la un vuelta, documento que a habla la por vuelta. sí mismo que quisiera que tú Dios lo leas. mío, ¿por qué la gente no escucha? Por favor, que escuche el mundo, escuchen, para que no nos pisemos unos a otros. Hacemos un corto receso, regresamos con más de este caso. ¿Hay alguna Exactamente, evidencia? Di la verdad, Exactamente, di la eso verdad, que ¿por qué tiene te que quieres ver. divorciar de mí? Dile la ¿Algo verdad. más o ya hago la decisión? Eso no es todo, ¿Ya ves? ¿Ya ves que Y en en verdad, esta relación el que Pero tú sobra eres soy yo? lesbiana. El padre de Gigi le hace una donación de aprecio a Diego. Esto ni siquiera lo sabe Gigi. Diego recibió la suma de $50,000. Caso cerrado.